Dios te bendiga, amado hermano. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 en adelante. Mientras vamos abriendo su Biblia, agradecemos al Señor por tener al hermano Jorge aquí de Christian Editing una vez más, que es nuestro amigo, que nos acompaña. Tenemos al doctor Willy allá detrás con su esposa María, que ellos son, Willy es el representante del Seminario Internacional de Miami, MINS, y él también está acompañándonos. Hemos ido estrechando nuestra amistad y agradecemos mucho al Señor por ellos con nosotros también. En Lucas capítulo 7, del versículo 11 en adelante, encontramos un milagro del Señor, otro de los grandísimos milagros que el Señor obró. Dice la Biblia: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Señor, te damos infinitas gracias porque los mayores beneficiados en alabar y adorar somos nosotros. Cuando te reconocemos, tenemos gran beneficio. Pedimos también que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, que tú nos estimules a obedecerla. Anímanos también en la fe para vivir la vida cristiana. Muchas gracias por los milagros que obraste en el pasado, que no solamente son señales de tu poder, sino también tienen muchas aplicaciones para nosotros, para la iglesia cristiana, para cada uno en lo personal. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, aquí encontramos una mujer que está viviendo una experiencia sombría, una experiencia negativa. El sol se había ocultado para aquella mujer. Lo que esta mujer tenía delante era sombrío, era desesperanza, era desánimo. Esta mujer estaba caminando probablemente casi sin fuerzas a enterrar a su único hijo. Esta es una experiencia terrible para aquella mujer. Aquí tenemos hermanos también que han perdido hijos y que en alguna manera se pueden identificar con esta mujer que está viviendo esta experiencia tan negativa. Pero quizás no es nuestra experiencia a veces la misma de la mujer o en el mismo grado. Pero también todos hemos tenido algún momento de desesperanza y algún momento en el que caminamos como si todo hubiese terminado. ¿A quién no le ha pasado que se siente que el mundo se le cae encima? Yo creo que es difícil que al caminar en este mundo a alguno no le acontezca como le aconteció a la viuda de Naín. Caminaba y decía: ¿qué será de mí? No tengo una razón ahora para vivir. No tengo un sueño, no tengo una ilusión. Hay mucha gente que está caminando así, como esta mujer. Dice la Biblia, y quiero señalar algunas cosas de esta mujer. Dice el versículo, lo primero dice que iban con él muchos de sus discípulos y iba una gran multitud. También la mujer le acompañaba mucha gente. Esta mujer tiene un séquito inmenso de acompañamiento. ¿No le ha pasado que
tiene mucha gente a su alrededor, mucha gente que le puede acompañar, pero igual usted se siente solo. Hay momentos a pesar de nuestros amigos, de los que nos quieren, hay gente que quiere acompañarnos, hay gente que quiere animarnos, hay gente que quiere hacernos bien, pero la situación la tenemos que atravesar solo. Esta fue la experiencia de esta mujer. Hay momentos que a pesar de todo aquel que nos rodea y que podamos estar en medio de una multitud de gente que quiere hacernos bien y que quiere acompañarnos en nuestro dolor y en nuestra crisis, nos toca a nosotros y usted dice, estoy solo, porque solamente usted tiene el sentimiento que tiene, el sufrimiento que tiene, la lucha, y no hay remedio para algunas situaciones en las que podemos atravesar. Así que había gente, pero igual aquella mujer podía sentirse sola. Dice la Biblia en el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único. Fíjese, dice que ella no tenía otro hijo en el cual encontrar consuelo y en el cual volcar ahora su atención. Tenía un único hijo y lo estaba llevando a enterrar. No quiero ni imaginar cuál habrá sido la situación interior de esta mujer. Dice la Biblia también que era viuda, la cual era viuda. Así que había perdido a su esposo, que probablemente era el sustento, era el que hacía la provisión para su casa, era su acompañante más cercano. Lo había perdido, no sé qué tiempo hace que lo había perdido, pero qué difícil para esta mujer perder ese amparo, ese hombre que podía sostenerla en ocasiones. Era viuda y ahora su único hijo también estaba en la muerte. Y dice la Biblia, había con ella mucha gente en la ciudad. Así que esa mujer está desamparada. Esa mujer no tiene donde poner un hombro como el que necesitaba para apoyarse. En medio de esa situación y en medio de las situaciones de desánimo y de crisis que este mundo ofrece, porque este mundo en el cual vivimos es un mundo de sufrimiento, es un mundo de desesperanza, es un mundo que nadie tiene planificado que le acontezcan cosas negativas y tristes, pero estas van a aparecer. Yo no puedo saber cuáles serán mis tristezas para el futuro. Usted no puede saber las tristezas que le esperen para el futuro. Dios nos libre de males como estos, pero nadie los planifica. Llegan inevitablemente, y ser hijo de Dios mientras usted esté en este mundo no le librará de esas luchas y de esos sinsabores de este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea que si alguien con la Biblia en la mano dice, no va a sufrir, venga que todo va a ser color de rosa, le está engañando, porque el fundador del cristianismo dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo que él hizo un llamado fue a confiar. Digo, confiad, yo he vencido el mundo. Él es el triunfador, es el vencedor. Él puede dar victoria en medio de las circunstancias difíciles. Él aparece para consolar, Él aparece para ayudar, Él aparece para hacer algunos milagros y librarnos de algunas situaciones difíciles, porque de algunas Él nos librará. Amén. Y otras tendremos que atravesar con su apoyo por medio de esas circunstancias difíciles. Hay una buena noticia para este evento de esta viuda que estaba despidiendo a su hijo. En este caso, el Señor no le va a permitir que ella tenga que seguir atravesando por este sinsabor que le ha tocado en este instante. Para ella va a haber liberación. Dice la Biblia en el versículo 13, y cuando el Señor la vio. O sea que el Señor puede ver cuál es tu situación, cuál es mi situación. Y qué consolador que el Señor aparece en el camino de esta mujer. Yo creo que esa mujer no sabía quién había aparecido en su camino, porque el que le aparecía en su camino era el dador de la vida. El que aparecía en su camino
es el que puede obrar cualquier milagro. El que aparecía en su camino es el Mesías. El que aparecía en su camino es el Salvador. El que aparecía en su camino es el que más tarde iba a vencer la muerte, levantándose sobre la misma muerte. Gloria a Dios por eso. Ahora, este Jesús que apareció frente a la viuda de Naín, aparece para mucha gente. Aparece en su camino. Y quizás como esta mujer muchos no lo identifican. Que Él es el Salvador, que Él es esperanza, que Él es vida, que Él es optimismo. ¡Qué maravilla! Debe, para los espectadores que miramos desde lejos el suceso, debiera ser emocionante pensar que Jesús aparece en su camino para hacer algo. Dice la Biblia que el Señor se compadeció. Dice este versículo 13, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hay veces que hay gente que dice, Señor, ten compasión de mí. Hay muchas oraciones en la Biblia, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí. En este caso ella no pidió. El Señor, que dentro de sus atributos está ser compasivo, ser misericordioso, ser bondadoso, ser bueno, se compadeció. El Señor se compadece. Hay veces que usted puede decir, ay, yo creo que nadie se puede compadecer de ahí, pero el Señor se compadece para ti y para mí siempre. A veces, ¿tú sabes cuál es el mayor acto de compasión de Cristo? Que el Señor, siendo Dios, descendió a hacerse hombre, vivió en este mundo que, comparado con el cielo, este mundo es un vertedero. Descendió al vertedero de este mundo. Descendió a la maldad de este mundo, se humilló hasta lo sumo, siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Fue a la cruz. Hay muchas cosas que usted y yo estaríamos muy poco dispuestos a hacer. Piensa en momentos de humillación. Cuando usted y yo hemos tenido que atravesar por una humillación, estaríamos poco dispuestos a resistirla. Qué bueno que usted y yo no somos el Salvador o no nos fue dado ese rol. Qué bueno que no nos fue dado ese papel. Porque en la primera decíamos, voy por el cielo. En la primera decíamos, me despido de esta misión. En la primera diríamos, esto no es para mí. Porque el Señor fue, desde su misma aparición, no hubo lugar para él en el mesón. Él fue por ciudades. Lo botaron de ciudades, pero el colmo fue la cruz. Y en la cruz, Él estaba diciendo, perdona a los que no saben lo que hacen. Y en la cruz consumó su obra salvadora cuando dijo, consumado es. Este es el Señor compasivo. Este es el que se compadece de ella. Ese es el mayor acto de compasión que, aunque nosotros lo vemos manifestado específicamente a favor de la viuda en esta situación específica que ella está pasando, usted sabe que el Señor se compadece de ti y se compadece de mí. Y el mayor acto es ese acto de la cruz. El Señor ha manifestado su compasión para ti y para mí. El Señor se compadece, el Señor es bueno y el Señor te mira con ojos de misericordia y compasión en este día. Y literalmente lo que Jesús le dijo fue, no continúes llorando. Esa expresión que hay fue, no continúes llorando. Porque dije que Jesús podía haberla dejado vivir aquella experiencia, pero en este caso específico, el Señor la va a librar. Si no continúes llorando, que es diferente, ¿no? Cuando nosotros pudiéramos decir a alguien, no continúes llorando, y después no podemos hacer nada. Ese no continúes llorando no va a tener el significado de Jesús diciendo, no continúes llorando. Porque hay una razón para no continuar llorando. Hay una razón para no seguir en el sufrimiento. Hay una razón, tu sol va a salir. Si se había ocultado, va a salir para ti. Dice la Biblia en el versículo 14, dice,
y acercándose tocó el féretro. Sabe que, bueno, específicamente la Biblia dice tocó su camilla o su caja donde iba. Pero para un judío acercarse a un muerto era inmundicia. Quizás para los legalistas fariseos no se hubieran acercado allí para tocar, para identificarse. El Señor no solamente se compadece, sino se mete en nuestra situación. El Señor toca. El Señor lo asume. Esto también es la obra salvadora. No es que desde el cielo está haciendo un llamado a que la gente se porte bien y trate de hacer algo, sino que Jesús se mete. Y dice la Biblia que Él sufrió toda clase de tentación, toda clase de humillación. El Señor toca de tal manera que se involucra completamente. Aquella situación el Señor la estaba asumiendo. Hasta ahora esta mujer que habrá estado preguntándose, hasta ahora la gente que había allí que habrá estado pensando, ¿quién es este que dice no continúes llorando, que dice que toca el féretro, que se involucra? Dice la Biblia, y los que lo llevaban se detuvieron. Bueno, eso es un acto muy positivo. Si cuando Jesús aparece en el camino, la gente el Señor se muestra compasivo y el Señor se involucra para hacer una obra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra situación, y nosotros nos detuviéramos. Mucha gente no se detiene. Están tan involucrados en este mundo, están tan involucrados en las situaciones de afán de este mundo, tienen tanta ansiedad, que a lo mejor si nosotros hubiéramos ido, le damos un empujón al Señor. ¡Quítate! Que esta mujer está llorando y lo estamos llevando al cementerio. Hay muchas maneras de empujar al Señor, ¿no? No podemos detenernos. ¿Quién eres tú que estás aquí diciendo que no llores, que estás aquí estorbando, que estás aquí impidiendo que pasemos? Pero se detuvieron. Tengo dos amigos pastores, uno ya anciano y más joven, estando en un encuentro, le dijo, aquí en Miami, le dijo, usted me puede dar un consejo. Y uno de los consejos que le dio fue, dice, bueno, lo que quiero decirte es que trata de estar sosegado. Trata de reflexionar en Dios. Trata de involucrarte con Dios. Trata de buscar la voluntad de Dios. Trata de hacerte disponible para la obra de Dios. Eso para mí tuvo impacto. Y él le dijo, en todo el mundo hay ansiedad, en todo el mundo este mundo nos pone a entrar en una rueda de actividad que es desesperante y que a veces pasan los años y dice, yo no me di cuenta cuando pasaron los años, no me di cuenta cuando mi hijo se puso grande, no me di cuenta cuando pasó esto, cuando pasó aquello. Y yo estaba pensando en eso y yo digo, tenemos que hacernos disponibles y pensar en Dios y tratar de poner nuestro pensamiento en Dios. He dicho, yo quiero decirle, incluso en esta misma nación, gente del pasado y fundadores de esta nación pensaron en Dios, se sentaron, se detuvieron cuando Jesús apareció en su vida. Dentro de la... No estamos diciendo que usted sea responsable, porque dice la Biblia que no trabaja, que no come. Todo el mundo tiene que tener responsabilidades, porque Dios es el que nos las pone. Pero que tu mayor interés y tu mayor carga pueda ser Dios. Y que haya espacio en la agenda para detenerte,
para prestar atención a Jesús. Yo digo, si la mujer empuja a Jesús, si los que iban con el féretro quitan a Jesús, si dice, no hay lugar para ti, tendríamos otra historia aquí en la Biblia probablemente. Tuviéramos la historia de los que despreciaron la resurrección que Cristo iba a obrar. Tuviéramos otra historia en la Biblia de los tantos menosprecios que se le hicieron al Señor. Pero se detuvieron. Tenemos que detenernos dentro de la vorágine. Y no solo para venir a la iglesia, hay que detenerse en las casas para hablar con Dios. Hay que detenerse en las casas para escuchar el mensaje de Dios en la Biblia. Hay que detenerse en las casas para estar en familia y dar lugar a la presencia de Dios en la familia, en los matrimonios, con los hijos, con los amigos. Porque la fraternidad cristiana también es un ejercicio espiritual. Cuando yo estoy con un hermano, soy bendecido y también puedo bendecir a mi hermano en la fe. Tenemos que detenernos. Dice la Biblia, los que lo llevaban se detuvieron y dijo, aquí viene lo que el Señor le regaló por aquella actitud. Dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué emoción habrán podido? ¿Cuántos escalofríos pasaron por esos cuerpos? ¿Cuánta gente se erizó allí? Yo creo que esa expresión Jesús la dijo con voz potente. Joven, a ti te digo, levántate. Esa fue una voz de autoridad. Esa voz fue la que dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas y se separaron. Porque la palabra de Dios es una palabra de autoridad, es una palabra que produce, es una palabra que tiene resultados, es una palabra efectiva. Así que el Señor está pronunciando su palabra sobre la muerte. Y usted sabe que frente a cualquier cosa que muere, porque no solamente hay muerte física, hay muchas cosas que mueren, ¿no? Hay esperanza que muere, hay fe que muere. La gente está muerta espiritualmente en este mundo, los que no conocen a Dios. Muere muchas cosas. Frente a cualquier muerte, frente a cualquier cosa que muere, Jesús tiene una palabra de vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Como a mí me emociona que el Señor mío es el Señor de la vida. El Señor mío no es el Señor de la muerte. El Señor tuyo, tú tienes que interpretar que es el Dios creador, porque la vida son procesos en ascenso. La vida es un proceso hacia arriba, es constructivo. Donde hay muerte, va en deterioro, va en descenso. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús pronuncia una palabra poderosa para vida. Gloria a Dios. Y entonces el que estaba muerto se quedó allí. No hubo ninguna acción. La gente se burló. Esto es un loco que apareció hablando sandeces. No. Dice la Biblia, entonces se incorporó. ¡Guau! Cuando el Señor pronuncia su palabra para los que están muertos, hay vida, y eso es un testimonio para toda la multitud que estaba allí, de que el Señor Jesús no solo se compadece, no solo toca y no solo se involucra, sino que resuelve el problema. El Señor lo levanta. Y hay situaciones de las que el Señor quiere librarnos. Algunas aflicciones que llegan, Él puede y Él quiere. No siempre quiere, pero Él quiere. Él libró a esta mujer, y yo no sé si alguno de nosotros, al Señor se propone a veces que no la pases, sino librarte. Que entraste en esa situación, pero el Señor dice, pero mi plan con esa situación no es que tú la sufras hasta que te muera viuda. No, contigo el plan es que tú vas a hacer un testimonio.
Y tú vas a contar cuando el Señor apareció en el camino, se compadeció, miró, tocó y dijo, levántate. Amén. Y ella va a contar un testimonio de la grandeza de Dios. Amén. El Señor puede nuestra liberación convertirla en un testimonio de evangelismo, en un testimonio de vida cristiana, en un testimonio de resurrección. Lo que el Señor hizo en mi familia, lo que el Señor hizo con mi situación. Y no había memoria. Y cuando recordaba lo que le había pasado, lo recordaba. Quizás con lágrimas, pero con una sonrisa. Porque yo no sé cuánto le ha pasado. A mí me pasa que hay veces que las cosas que hace Dios me entra una confusión que si no sé si llorar o reírme. Y lloro riéndome y me río llorando. Yo estoy seguro que a algunos de ustedes les pasa como a mí cuando ven el impacto de la obra de Dios. Porque es un gozo tan estremecedor que lo mismo lloro que me río. Qué grande es Dios, qué lindo es Jesús, que de la muerte saca vida. Entonces, para los desanimados, tu trabajo es detente. Detente cuando el Señor aparece para obrar algo. Y el Señor aparece de muchas maneras hoy en día. En estos días que les conté que me chocaron el carro, hay un hermano muy querido, se apareció, me metió la mano, metió la cabeza, yo iba saliendo ya en el otro carro que tengo momentáneamente, y se metió la cabeza y siempre oren a Dios. Y yo digo, yo tomo eso como de Dios, siempre oremos a Dios. Lo estoy haciendo, pero lo voy a seguir haciendo. El Señor te trae una palabra por un hermano, el Señor te trae una palabra por medio de la lectura de la Biblia. El Señor a través de las circunstancias nos habla. Lo que pasa es que la vorágine de este mundo quiere acallar la voz de Dios para ti. Y si no te detienes, no puedes escuchar, no puedes recepcionar el mensaje de Dios. Entonces el Señor quiere que nos detengamos. Y dice la Biblia en el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué habrá dicho ese muchacho? Se levantó y empezó a hablar. No dice la Biblia lo que dijo. A lo mejor dijo gloria a Dios. ¿Qué es? ¿O pensó que estaba dormido? Dice la Biblia que la reacción de la gente, dice la Biblia que frente al milagro de Jesús, y un milagro estremecedor sin duda, la gente tuvo miedo. Eso pasó en la iglesia primitiva muchísimas veces, que la gente se atemorizó frente al obrar divino. Aquí dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo. Miedo con alabanza y con reconocimiento, porque dice, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Porque frente a la resurrección, lo único que cabe es, Dios visitó, Dios actuó, la mano de Dios se metió en el asunto, porque tenemos otra gente aquí que tiene artes medicinales, tiene maneras, pero resurrección, lo único que cabe es la visita de Dios. Entonces, y hubo temor. Entonces, el temor, hay muchas personas teniéndole temor a muchas cosas y no teme a Dios. Teme a la obra de Satanás, a la hechicería que practicó cuando no era cristiano, teme al jefe de trabajo, teme a las circunstancias, teme a que algún mal le venga y no teme a Dios. Pero el más temido en el universo debe ser Dios. Porque Él es el más grande. Por arriba de Dios no hay más nada. Por arriba de Dios no hay Dios. No hay ningún ser. Él es el único en exhibir los atributos que exhibe. Él es el único. Un solo Dios. Él debe ser temido. Yo a veces he pensado, ¿por qué la gente no teme a Dios? Y por ejemplo, mucha gente lo he visto temiendo la hechicería y a la obra de Satanás. No, rompa eso porque después lo que te viene. No, no quites eso porque lo que viene. No, cuidado con fulano que después te mete una hechicería, una brujería.
Y yo pienso, alguna gente teme a eso y no teme a Dios por las respuestas inmediatas de Satanás, quizás por pensar en algo. Porque a veces la gente se mete con cosas satánicas y ve una reacción inmediata. Pero los que caminan contra Dios quedan triturados en la historia. Y estar con Dios es estar vindicado, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Estar con Dios es levantarse. Estar con Dios es exhibir el poder de Dios. Estar con Dios es decirle a la gente lo que Dios es capaz de hacer con una persona. Tengo un momento en mi vida en que hay varias etapas en que he tenido que ser objeto de muchas críticas. Y hay un tiempo que me sentí muy mal por algunas situaciones. El Señor lo que me enseñó era: tú estate quieto, deja que la historia se dé. Pero no es mejor momento para que alguien quede vindicado que la historia de la persona. Y que camine con Dios. Yo quería, Señor, ahora el Señor dijo, no, deja que diga, tú conmigo. El final fue diferente. La experiencia de pasar los días fue muy diferente. Y yo, Señor, tengo que temer a tu nombre y glorificar tu nombre, porque al final habrá victoria para los que están con Dios. Temamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, que más que todo es un respeto absoluto a este ser tan inmenso. Respetemos a Dios. Respétalo en la intimidad, respétalo en la casa, respétalo en el matrimonio, respétalo en la iglesia, respétalo en la calle. Teme a su nombre. Y cuando se trate de entre dos temores, teme sobre todas las cosas a este Dios, porque habrá victoria. Recuerde que habrá victoria y Dios le vindicará si necesita ser vindicado, y Dios le dará victoria, y Dios hará que usted se levante como se levantó el hijo de aquella viuda. Me preocupa que alguna gente de aquellos digo, este es algún profeta. Jesús no es algún profeta, Jesús es Dios hecho hombre. Jesús no es algún maestro, Jesús es Dios. Aquí Jesús no oró, aquí Jesús pronunció la palabra. Porque Él tiene la autoridad, porque Él tiene el poder. Y sucedió. ¿Cuánta gente habrá recibido al Señor aquel día? No sé. La Biblia no lo dice, pero el Señor exhibió su poder. Y lo que sí tenemos testimonio es que fue un remanente. Hasta el final de la vida del Señor Jesús fue un remanente lo que le acompañó. La iglesia del Señor fue una iglesia remanentista. 12 discípulos. Quizás algunos otros por ahí conversos que no estuvieron en aquel círculo íntimo. Hoy, en nuestros días, el Señor sigue exhibiendo su poder. Dice, ¿cómo dice el dicho? No hay peor ciego. Dios está exhibiendo su poder en este mundo. Dios está actuando en este mundo. Nosotros podemos ser testigos de las obras de Dios, como estos fueron testigos de aquel milagro. Algunos de nosotros somos, algunos pueden decir, yo soy un testigo, ¿cómo se llama? Visual. Ocular. Hay otros que somos testigos experienciales. Tenemos una experiencia con Dios que nos dice, el Señor hace maravillas. Lo mejor es que nosotros seamos testigos experienciales, experimentando con Dios. No solamente lo vio, sino que lo viví. Tengo vivencias con Dios. El Señor lo hizo, porque no es lo mismo el que vio que el que se levantó de los muertos. Porque yo no sé si habrá hecho alguna visita por ahí arriba. Como Pablo.
que fue al tercer cielo y vio cosas inefables. ¿Qué quiere decir eso? No hay palabras para explicarlo. Entonces las vivencias con Dios es lo mejor. Temiendo para experimentar la gloria de Dios. Como he dicho en otras ocasiones, Dios y tú, Dios y yo somos mayoría. Hay victoria para los que confiamos en Él. Hubo victoria para aquella viuda. El Señor quiere que tengamos ánimo. El Señor quiere que nos levantemos. El Señor quiere que demos oportunidad cuando Él aparece y se nos cruza en el camino y tiene compasión y te toca y te interrumpe. Hay personas que se molestan cuando hay alguien que le interrumpe para hablar de Dios. No te pongas bravo cuando Jesús te interrumpe tu agenda o te insiste. Busca de Dios. Interpreta que Jesús se te apareció en el camino para hacer algo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Yo quiero pedirte que tú hagas una oración en lo personal, porque se trata de tú y Dios en lo íntimo. Yo no sé si hay alguien aquí que dice, bueno, esto que el Señor me ha traído hoy, hay algo que el Señor me ha dicho a través de todo este milagro de esta viuda. Bueno, si hay algo que el Señor te ha dicho, que yo no sé, el hermano que tienes al lado no sabe, pero tú sí sabes. Dice, Señor, tú me inquietas sobre esto. Tú dices quizás, esta es mi situación. O yo estaba como esta viuda. O yo tengo esa situación que estoy muy enfrascado y tú quieres tratar conmigo. Tú quieres hacer algo conmigo. Tú quieres librarme de algunos males. Pero yo no me detengo. Habla con Dios por un instante. Yo quiero orar por ti después que tú hagas una oración. Vamos a orar. Y en Judá, él no hizo muchos milagros ahí porque no creían en él. En esa parte de Judá no hizo muchos milagros porque no creían en él. Es importante que nos detengamos para que Él pueda obrar. Señor, nos hace tanto bien estar en este lugar, reflexionar en tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Tú nos conoces como conociste el sufrimiento de aquella mujer y quisiste librarla. Tú, Señor, quieres librar a quizás alguna gente que está hoy aquí. Algunos tú nos has pasado por circunstancias difíciles, pero has estado presente para ayudarnos. Otras veces, como esta mujer, quiere librarnos. Padre, este mundo está obrando y Satanás está manifestándose para que tus hijos no puedan pensar en tu palabra, no puedan pensar en las Sagradas Escrituras, no puedan orar, para que los matrimonios se deshagan, para que las iglesias no prosperen. Te suplicamos, Señor, ayúdanos a prosperar contigo y que tú puedas hacer lo que soberanamente quieres hacer. Ayúdanos a dejar, ayúdanos a detenernos de esta vorágine de ansiedad que este mundo nos impone, de actividad, de activismo. Señor, pedimos, Dios, ayúdanos. A veces, Señor, solo no podemos ni detenernos. Que tú te anticipes, Señor, a impedir que nosotros sigamos en la ansiedad que este mundo nos provoca. Ayúdanos, Señor, a que en tu iglesia haya gente sosegada. Haya gente, Señor, que pueda estar reposado para tener experiencias contigo, para hablar contigo, para ser receptores del milagro, de la obra, de salvación, de crecimiento, de nuevas enseñanzas de tu palabra, del avance de la santidad o de alguna circunstancia de cualquier índole que tú quieres hacer. Gracias por lo que hiciste en aquella viuda. Gracias porque le devolviste la vida. Y gracias porque aquel día que era de luto lo convertiste en festejo. Las situaciones más tristes que nosotros podamos vivir, tú las puedes convertir en nuestro motivo de celebración. Hazlo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano que
ha podido acompañarnos este domingo a recibir de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.